doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy vienen a escuchar tu palabra, Señor. Que salgan fortalecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 4:6, hermanos, en sus Biblias. Filipenses 4:6. Hoy hay buenas noticias, puras buenas noticias. Amén. Aleluya. Se lo voy a leer en dos versiones. Una versión dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. ¿Cuántos preocupados hay esta tarde? Bueno, el Señor ya está trayendo paz, pero ¿cuántos vinieron preocupados? Bueno, esta palabra es para ustedes que están preocupándose, que están realmente con angustia, ansiedad por cosas, no sé, tal vez algo económico, tal vez sin trabajo, tal vez alguna enfermedad, no sé. Pero el Señor quiere que nunca estemos preocupados. Eso significa, se lo voy a leer en la versión, en la nueva versión. Dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Amén. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Yo creo que si nos quedamos ahí con el mensaje es más que suficiente, porque es una palabra preciosa y poderosa. Dios no quiere que estemos angustiados. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, tenía una mentalidad de esclavo, ¿sí? Tenía una mentalidad en la cual ellos esperaban siempre todo, pero siempre habían sido oprimidos. Les daban migajas, les daban lo que querían, los azotaban, los golpeaban, etcétera, qué sé yo. Es un trato de esclavos. Muchas de las ocasiones nosotros estamos también con ese mismo pensamiento, porque en algún momento antes de venir al Señor Jesús somos esclavos del pecado. Aunque aparentemente tal vez algunas personas económicamente estén bien, pero son esclavos. Pasan por sufrimientos, son oprimidos por enfermedad, que el dinero no lo puede cambiar. Hay un ejemplo en la palabra de Dios acerca de la mujer de flujo de sangre. Esa mujer era una mujer muy adinerada. ¿Por qué lo digo? Porque dice que gastó todo su dinero por años buscando una solución. Era infeliz a final de cuentas, y ni con su dinero pudo comprar la sanidad, ni su felicidad, ni su paz. ¿Sí me doy a entender? Dios no quiere eso para nosotros. Todo aquel que se acerca al Señor es porque confía en Él, y todo el que confía en Él será respaldado por el Señor. Y guarde esto en su corazón. Esto es lo que a mí me ha enseñado el Señor. Cuando nosotros le creemos, Él respalda a esa persona. Él respalda a esa persona porque alguien le cree. No solamente le cree, confía en Él. Creer es confiar en Él. ¿Qué es confiar? Bueno, el pueblo de Israel pasó por una serie de pruebas, vio milagros, maravillas. ¿Usted por qué cree que sucedió todo esto en este pueblo? Sucedió porque el Señor quería que entendieran que Él era su proveedor, porque Él les suplió absolutamente todo: ropas, calzado, comida, todo le suplía el Señor. Amén. El pueblo de Israel tenía, después de estar de esclavo de Egipto, tuvo la oportunidad de ser dependiente de Dios. Y la provisión de Dios jamás será escasa. Dios siempre da en abundancia. Y aún Él promete sobreabundancia. Él da en abundancia. Alguno de ustedes hoy estará pensando y diciendo: bueno, de lo que este está diciendo, ¿por qué no me cae ni una gota? Porque yo no estoy viviendo nada de eso.
porque puede estar pasando. Por eso el día de hoy vamos a pedirle al Señor que con el mensaje que Él puso en mi corazón, que Él me dio, con este mensaje podamos entender qué está pasando en mi vida, por qué yo no estoy viviendo de la manera que Dios quiere, porque si Él lo quiere, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo soy la excepción? Amén. Porque probablemente alguien se lo está preguntando y yo voy a ir casi que al grano. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que quiero citar, en la cual que quiero que nuestra confianza crezca todavía más hacia el Señor. Y hoy quedemos confiados en que el que da la orden es Dios. ¿Da la orden en qué? En todo. Dios puede dar órdenes. Solo basta que Él lo haga. Pero la palabra de Dios también nos habla en el Nuevo Testamento y nos dice en el libro de Hebreos que la fe sin obras es muerta. Hemos aprendido por las leyes de la física que toda acción toda acción trae una reacción. Amén. Hoy aprendimos acerca de la ley de la siembra y la cosecha. En el primer servicio hablaron acerca de la siembra y la cosecha. Usted siembra y lo mismo va a recibir. En todo. Mi esposa habla acerca de que usted siembra para la obra de Dios, el reino de Dios, y Dios le va a recompensar. Usted lo tiene que recibir. Usted siembra odio, recibirá odio. Usted siembra, todo lo que siembre recogerá. Un ejemplo que se me quedó grabado del pastor Ricardo que dijo esta mañana fue acerca de este tema. Dijo, a veces no nos ponemos a pensar en las personas, los viejecitos que están en la calle pidiendo una limosna. Y muchas de las ocasiones pensamos, qué injusticia, qué hijos tan desconsiderados. Pero no nos ponemos a pensar, ¿y qué habrá hecho este hombre o esta señora para estar en esa condición? ¿Por qué? Porque todo lo que alguien siembra, recoge. Yo le mencionaba algo a mi esposa y dije, tenemos que aprender a sembrar bien para recibir bien. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, iglesia. Todos. Ayer, en el tiempo de las sanidades, yo estaba convencido de parte del Señor que una mujer que estaba en silla de ruedas se iba a levantar. ¿Y sabe por qué no sucedió? Porque sino se dio la oportunidad de que nos revelaran o nos dijeran cómo era esa persona. Trata muy mal a su mamá, a pesar de que ya era una señora grande, su mamá era más grande. Y le dijeron a mi esposa, es que trata muy mal a su mamá. Le grita y la ofende y le hace. Y estaba ahí en esa silla de ruedas. Y dije, ahora entiendo por qué no se va a levantar. Amén. Esto es así. Siembras mal, recibes mal. Y tenemos que aprender a cambiar eso. Amén. Pero voy al punto en el ejemplo que les quiero mencionar acerca de que Dios da órdenes. Y en Primera de Reyes capítulo 17, desde el versículo 1, hay una historia de Elías cuando predice la sequía. ¿Alguien la ha leído? Y yo quiero que sepa cómo en esta parte, se lo voy a leer, le voy a dar todo porque es importante el contexto. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Este hombre, esas palabras a mí me han impactado siempre. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una persona que está en la presencia de Dios tiene la suficiente autoridad de Dios para hacer las cosas y para gobernar así, para decirlas y que se cumplan. Es impresionante. Y dice entonces, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, le dijo el Señor, le dijo a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo, escuche lo que dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén. ¿Sí tenemos la letra? Amén.
Mírenme, repita conmigo lo que dice allí. Dice el Señor en el versículo 4: beberás del arroyo y yo he mandado ¿a quién? A los cuervos que te den allí de comer. ¿Cómo? ¿El Señor tiene aún la autoridad? Por supuesto, Él es Dios. Imagínense, a veces creemos que las cosas tienen que suceder como yo digo, o como yo pienso, o como yo creo. Y si no suceden así, me decepciono, me desilusiono y a veces hasta me aparto de Dios, porque es que eso no existe, eso no es cierto, como que la abundancia y yo no tengo nada. Pero tenemos que aprender a esperar, hermanos, a esperar. Tenemos que aprender a esperar, pero cuando confiamos, esperamos. Esperar a que el Señor obre como Él quiere hacer las cosas y no como yo digo. Desde luego Elías pudo haber dicho: pero ¿por qué no me apareces una carne asada o un postre? ¿Lo puede hacer? Claro. Aún el mismo diablo le dijo al Señor: tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Claro. Pero las cosas tenemos que aprender a esperar y a que las cosas se hagan como Dios quiere. Y ojo, Él siempre lo va a hacer de una forma sobrenatural. Si se hacen como nosotros decimos, le aseguro que no viene de parte de Dios. Se lo aseguro. Pero cuando nosotros empezamos a confiar en Él, nos empezamos a dar cuenta que las cosas, por ejemplo, en algún gasto, quisieras tú que la renta se pagara, ¿sí? De una forma, pues hoy sería bueno que apareciera una cantidad de X, o que me regalaran, o que simplemente, no sé, que yo tuviera el dinero acá para llegar y decir: aquí está, gracias. Eso es la manera común, lo que nosotros creemos a nuestra visión. Pero el Señor puede hacer de 1000 maneras diferentes, pero siempre tiene que dejar su huella, su firma el Señor. Cuando es algo sobrenatural, wow, es el Señor el que está metido en esto. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Y cuándo lo vamos a entender? Cuando aprendemos a esperar en Él. Cuando esperamos en Él nos damos cuenta de las cosas sobrenaturales. El pueblo de Israel lo veía y lo vivía. Ellos veían las cosas siempre sobrenaturales. ¿Por qué? Porque dependían 100% del Señor. Y mis hermanos, esa palabra a mí me ha impresionado. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Imagínense un cuervo dándole de comer. ¿Qué comen los cuervos? Carroña. Imagínense llevar en el pico carne para darle de comer. ¿O qué otra cosa pudo haber llevado? Carroña no creo, definitivamente, sino que llevaba carne para que comiera. Imagínense 2 cuervos allí y uno le dice al otro: ¿qué llevas ahí? Carne. ¿Y por qué no te la comes? ¿Y tú qué llevas? Carne. ¿Y qué nos está pasando? ¿Por qué no comemos? Porque se la tengo que llevar a Elías. ¿Quién te dijo? No hay de que el cuervo entendió. No, el Señor tiene la plena autoridad de hacer como Él quiera. Aún ni siquiera, bueno, ahorita les voy a decir. Dice entonces, ahí está la primera vez que el Señor manda. He mandado, amén. Él manda. Los cuervos también son tipo de nuestros enemigos. Y aún el Señor puede hacer que nuestros enemigos nos sirvan. Amén. Él aún puede hacer que nuestros enemigos nos sirvan. Por eso es bueno confiar y esperar en el Señor. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Esta es la parte muy importante. Yo creo que este mensaje lo voy a dividir en 2 partes, hermanos, por el tiempo. Pero está muy interesante. Dice: y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. ¿Ya ve? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Wow! ¿Alguien se puede imaginar esa escena? Pero hay algo importante que yo quiero resaltar también en esta palabra preciosa. Dice el versículo 5, si me pueden apoyar. Dice el versículo 5, ahí está la clave,
dice, y él fue. A toda acción obedece una reacción. Amén. Él fue. Si él se hubiera quedado ahí, ¿ustedes creen que hubiera comido? No hubiera comido. Hay que hacer las cosas como Dios dice, no como nosotros queremos. Ay, no, Señor, eso está muy complicado. ¿Por qué no mejor lo hago así? Mira, ¿qué te parece si yo hago esta otra cosa? Y a veces así nos comportamos delante de Dios, haciendo nuestra voluntad. Amén. Y no es así. Si tú quieres que se haga la voluntad del Señor, perdón, si tú quieres que el Señor obre con abundancia, sobreabundancia, con muchas bendiciones, tienes que hacer las cosas como Él dice que sean. Y ahí está la primera clave que yo te quiero dar esta tarde. Dice, y Él fue. Él tomó la decisión de obedecer. ¿Por qué le obedeció? El Señor le dijo, los cuervos te van a alimentar. ¿Cómo? Eso es ilógico. ¿Cómo es posible? Como cuando el Señor te da una promesa, ¿tú vas a creer eso? Pues esto es para el que cree. El que no cree no recibe nada. Y ahí está la muestra de que cuando tú le crees al Señor, le vas a obedecer. Y Él fue, dice, y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, no conforme a nadie más, conforme a lo que Dios dijo. Amén. Conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Cuando él dio el primer paso, él se levantó de donde estaba y da el primer paso, es porque ya le creyó al Señor. Y desde ahí se activó la orden. Si lo hacemos en cámara de repetición o como regresamos la escena, imagínense Elías acá y los cuervos nunca se hubieran movido. Nunca se hubieran movido. La orden ya estaba dada, pero no hubiera pasado nada si este hombre se queda estático. Amén. Pero cuando este hombre da el primer paso, ¡fu!, se activó la orden. Y en ese momento los cuervos empezaron a volar, a conseguir pan y a conseguir carne. Uno llevaba el pan y otro llevaba la carne. Y no creo que llevaba un pedacito, porque un humano no come, imagínense, mínimo llevaba 250 gramos de carne para que quedara satisfecho. Y no creo que estuviera cruda. Amén. Y el otro no creo que llevara un pan, quién sabe de qué tipo, todo duro, todo tieso. No lo creo. De parte de Dios, no lo creo. Amén. Sí me estoy dando a entender, iglesia, lo importante que es comprender la obediencia a nuestro Señor. Y mis amados hermanos, si este hombre se hubiera quedado ahí como muchos de nosotros a veces nos quedamos estáticos, por eso no se activan las bendiciones. Tenemos que dar el primer paso y obedecer al Señor. Si Él te dice, haz esto, pero, y no se va a mover nada a tu favor. Nada. Hasta que este hombre dio el primer paso, salieron los cuervos. Y ahí está una. Después de eso, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque también suceden cosas. No todo es color de rosa. Ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero el Señor siempre tiene una solución. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso no nos podemos quejar. Ay, ¿ahora qué? Mira, ahora lo que me faltaba, el arroyo se seca. Esto no es de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ok, bueno, vamos a ver. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, por eso es importante venir a la casa de Dios, porque Él nos da una palabra, como las buenas noticias que hemos estado recibiendo, que les estoy diciendo hoy. Una palabra como hoy que dice, vas a hacer esto. Y tú sales con esa palabra porque le crees al Señor y dices, wow, sí, y lo haces, y se activa la bendición. Amén. Eso es la palabra de Jehová, y por eso dice, porque estamos leyendo la palabra de Jehová. Y dice entonces, levántate, vete a Sarepta de Sidón, ya terminó ese periodo, ahora levántate y mora allí. He aquí, estamos ahí, yo he mandado allí
a una mujer viuda que te sustente. Otra vez la misma palabra. Yo he mandado. Tal vez alguno podrá pensar, ¿cómo? ¿Una viuda que me sustente? Señor, pero ¿por qué no haces que los manjares del rey vengan a mí? Tenemos que aprender a acatar las órdenes del Señor. Amén. Tenemos que aprender a acatar las órdenes del Señor porque Él siempre tiene un propósito. Y cuando este hombre está ahí en el arroyo y tiene dos opciones, lo que siempre tenemos nosotros, dos opciones. O lo hago o no lo hago. Y estamos en nuestro derecho de decir, no, gracias, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Estamos en nuestro derecho. Pero ¿quieres la bendición? Entonces tienes que hacer lo que Dios dice. ¿Quieres tu voluntad? Entonces sigue haciendo tu voluntad y sigue como estás. Amén. Amén, iglesia. A algunos no les está gustando lo que les estoy diciendo, pero esa es la verdad. Si quieres seguir igual, sigue haciendo tu voluntad. Pero cuando Dios le da la orden a este hombre y dice, vete a Sarepta de Sidón y allí vas a morar. Se levanta y da el primer paso. Se activa la bendición, se activa la orden. Pero si este hombre no hubiera querido hacerlo otra vez o hubiera pensado otra vez en, no lo voy a hacer, no se activa la bendición. Eso se trata de fe, hermanos, la fe. Tenemos que diferenciar la fe de la razón. La fe es creerle con el corazón a Dios. La razón es lo que uno se pone a pensar y no, eso no es lógico, esto no es así. Nada tiene que ver. Cuando tú pones la razón antes que la fe, ya se acabó todo. Lo echaste a perder. Lo echaste a perder. Eso es lo que sucede, mis hermanos. Alguien que le cree a Dios se lanza y Dios lo respalda. Cuando Dios le dijo a Pedro, escúcheme bien, cuando Dios le dijo a Pedro, ven, él le creyó y dio el primer paso y se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua. Eso nadie lo ha hecho, nunca, solo Pedro, pero porque él recibió esa palabra y él empezó. Pero cuando él puso la razón y dijo, yo, un ser humano caminando sobre las aguas, se hundió, se acabó. Se acabó. Y algo similar pasa en la sanidad. Usted recibe sanidad y ya está, pero de repente viene el pensamiento, ay, ¿no será que me venga el dolor? Pero los análisis sí dicen que estoy muy grave. Regresaste a lo mismo y vuelves a estar igual. Tú acabaste con eso. Dudaste. El Señor le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. A Dios le gusta a la gente de mucha fe, que le crea. Porque yo me aventé y no por mi voluntad. Yo recibí una palabra y empezamos con el colegio. Sin un peso. Yo no tenía dinero, pero Dios, cuando yo recibí la palabra, yo le creí y empecé y me lancé. Y el Señor respalda cuando alguien le cree. Cuando alguien le cree, Él respalda. Amén. Seguimos en trámites, pero de que se abre en agosto. Es necesario, pero ese es otro punto. Hermanos, es importante comprender la obediencia al Señor. Qué tan importante es entender ese tiempo. ¿Cuándo lo vamos a entender? Cuando estemos como este hombre estaba. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Alguien que no conoce del Señor jamás va a confiar en Él. Alguien que no lo busca, alguien que no se interesa por las cosas espirituales, tiene su mente divagando en miles de cosas. Pero alguien que se empieza a meter con Dios, alguien que empieza a buscar de Dios, empieza a entender las cosas espirituales y entonces empiezan a suceder cosas. Amén. La clave está en que este hombre dijo y declaró siempre, vive Jehová en cuya presencia estoy. Este hombre vivía mañana, tarde y noche en la presencia del Señor.
por eso tenía tal autoridad, por eso Dios le hablaba, por eso estaba protegido, por eso recibía bendición, por eso. Pero alguien que no busca de Dios, alguien que no lee la Biblia para enterarse de las promesas de Dios, para defenderse con la espada, alguien que no sabe manejar la espada, olvídese, se lo digo así, solamente quiere las bendiciones, pero no, como no conoce, no entiende cómo obedecer a Dios. No sabe cómo lo va a obedecer. Para empezar, ni siquiera ha escuchado su voz. ¿Se puede escuchar su voz? Sí se puede escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Eso es importantísimo. Si no lo va a hacer, no va a recibir las cosas que Dios quiere darle. No lo va a hacer. Las promesas están. La orden ya está dada. La orden ya está dada. Las promesas ya están aquí. Ya están aquí, pero nunca se van a activar si tú no te mueves, si tú no le crees, si tú no haces nada, no vas a recibir nada. Nunca, nunca, nunca. Eso es importantísimo. Hay que hacer algo. Siempre hay que hacer algo para que Dios, dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Quién se tiene que acercar primero? Pero pues, es que perdóname, Señor, en este momento no te puedo atender. Ok, no pasa nada, pero el Señor no está cerca de ti. Así de sencillo, no te acercas, Él no se acerca. Te alejas, Él se aleja. Eso es lo que sucede. Y yo quiero que eso lo entendamos perfectamente para que podamos entonces decir, porque si estamos listos para decir, no, Dios tiene algo contra mí porque no me complace, no me escucha, yo le pido y no me oye, yo no recibo nada, yo estoy en ruina, pero te la pasas empeñando, haciendo, diciendo y buscando por todos lados, menos buscando la fuente, menos buscando por donde vienen todas las cosas. Amén. Ahora sí vamos entendiendo, iglesia, qué es lo que sucede con nosotros. Eso es lo que pasa. Y yo quiero que sepan, dice, ahí viene otra prueba para esta mujer. Yo creo que termino con el ejemplo y por el momento lo dejamos ahí. Y el jueves, el que esté interesado en conocer las llaves que Dios ha puesto y que el diablo no quiere que conozcamos y que usemos para que hagamos que todo se vuelva a nuestro favor, esas armas espirituales las vamos a aprender el día jueves. Así que si usted está interesado, yo lo espero el jueves, pero hoy voy a terminar este ejemplo. Dice entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, otra vez él obedeció. Cuando él le creyó a Dios y se levantó y Dios salió de ese lugar, del arroyo, de ese lugar, entonces se activa la orden y cuando él va llegando, él se encuentra una mujer. ¿Quién le dijo que esa era la mujer? ¿Quién le dijo que es rubia, es chaparrita, es gordita, es grande, es flaquita? Nunca le dijo características. Solamente él llegó y él sabía, él había puesto en su corazón. Sabía. Ahora, la mujer no recibió un mensaje de Dios y le dijo, oye, te voy a enviar por ahí a mi siervo Elías para que tú lo alimentes. No. El Señor, fíjese cómo trabaja. El Señor solo da la orden y alguien en su corazón siente que, no sé, yo sentí que el Señor me dijo, sentí en mi corazón como que te tenía que ayudar, tenía que hacer esto, te tenía que traer esta comida, te tenía que traer esto otro. ¿Les ha pasado? Eso sucede, eso es lo que, ahí es la mano de Dios cuando Él da la orden. No sé, a mí no me dijo nadie. No recibí una voz que me dijo, quiero que le lleves, que le prepares unos huevos botuleños y se los lleves en un plato rojo. No. A veces la gente así exagera y dice, no, a mí me habló y me dio todas las instrucciones. Qué bueno. Pero el Señor no lo hace así muchas veces o no lo hace así. Él simplemente da la orden y lo pone aquí, no aquí, lo pone aquí. Y entonces uno actúa. Amén. Y esta mujer, eso fue lo que sucedió. No recibió una palabra específica, palabras aquí, detalles, instrucciones. Dice entonces, entonces se levantó y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. ¿Coincidencia?
No son coincidencias, hermanos, cuando nos encontramos las cosas, cuando algo sucede. No es coincidencia, no es coincidencia que usted esté aquí hoy. No es coincidencia. Amén. Dice entonces, cuando llegó a la puerta, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cualquiera hubiera dicho, esta mujer conocía a Elías, o sabía que era él, algo le pasó a ella. ¿Por qué? Porque dice, y yendo ella para traérsela, ¿qué hizo ella? Obedeció, creyó, pero le obedeció no a Elías, a la orden que ya traía implícita en su corazón, ¿sí o no? Ya había una orden en su corazón, y dijo, ella fue y la volvió, y dice, a traérsela, y él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, ¿vive Jehová tu Dios? ¿Cómo sabía eso? Ya estaba la orden de quién. Ella sabía, ella sentía que era esto que siento no es de parte, porque alguien dirá por ahí, yo no soy así, yo no doy así las cosas. Claro, no, si por mí fuera, yo no lo doy, yo no lo suelto. Yo oí una ocasión esa frase y me ha impactado. Alguien dijo, si por mí fuera, yo no lo hacía. En verdad, alguien que recibió una orden de bendecirnos. Un día el Señor dijo, dale las llaves. Y dijo, si por mí fuera yo no lo hago. Pero a mí el Señor me dijo, dáselos. Impresionante, amén. Y el Señor paga y recompensa. Pero cuando viene así la orden, y esta mujer igual le había pasado, esta mujer así fue, le dijo, dale de comer, alimenta a mi siervo. Y mire que le dijo, no tengo. Y ahí viene, ella también entró en ese momento de fe. O lo hago o no lo hago. También estoy en mi derecho de hacerlo o de no hacerlo, de creer o no creer. Todos pasamos por la misma etapa, todos tenemos que pasar por ahí, una prueba. Dios no es que nos esté probando, voy a ver si me cree. No, Él pone las cosas esperando siempre que tú le creas. Él te quiere dar las cosas, pero Él espera que le creas. Si no, no las vas a recibir. Por eso es importante la confianza en Dios. Tienes que aprender a creerle, iglesia. Si tú no le vas a creer, estás acabado. No eres de este gremio. Tienes que estar fuera, o sea, no entendiste. Esta mujer también recibió la orden y le dijo, dame un bocado de pan, y dijo, créeme que no tengo, solo tengo para un puñado de harina, para un solo pan, pero hemos decidido con mi hijo que nos lo vamos a preparar y nos lo comemos y nos dejamos morir. Así de grave estaba la situación. Yo creo que Elías pudo haber volteado y dicho, Señor, tú, ¿cómo es posible que me envías con esta mujer si está reamolada? Está re mal, ¿qué me va a dar a mí? Pero Elías no pensaba de esa manera. Él confiaba en Dios porque él sabía, no lo sé, pero mi Dios me va a sacar de esta y de muchas. Eso es lo que a Dios le agrada, que la gente que conoce a Dios no se anda quejando, no anda lloriqueando y diciendo, Señor, quejándose. No, mis hermanos, el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuándo lo vamos a entender? El que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a bien. Si me caí o algo pasó, no sé qué pasó, no sé, pero algo bueno viene. Hace unos días a mi hijo le regaron un jugo en el pantalón el sábado y ya nos íbamos allá. No, pues ni tiempo para que pudiéramos cambiarlo, pues tocó estrenar. Le dije, hijo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y pues bueno, le tocó estrenar. ¿Para qué quejarse? ¿Para qué enojarse? Hermanos, tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad. Y todavía le falta un poquito. ¿Me lo he hecho o ya nos vamos? ¿Me esperan o ya nos vamos? ¿Nos vamos? Vámonos pues. Por uno pagan todos. Rápidamente, mis hermanos. Y resulta que dijo, mire lo que le dijo, solo nos preparamos y nos dejamos morir. Pero ahí está la palabra que Dios tiene para ti. Ya se la iban a perder, todo por irnos. Ya se la iban a perder. Le dijo, por favor ayúdame allí.
en el versículo 13, le dijo, Elías le dijo, ¿qué le dijo? No tengas temor. No tengas temor, no importa que tu situación esté difícil, sea el último bocado en tu mano. No tengas temor, si Dios está en el asunto, Él nos va a sacar de esto. Él nos va a sacar de esto. ¿Alguien puede decir amén? ¿Ustedes están despiertos? No tengan temor, iglesia, no tengas temor. Aunque veamos que la cosa se está poniendo bien difícil, la salida está próxima. Rápido. Tenemos que aprender a obedecer para que esto sea rápido. Hermanos, la clave para que nosotros saliéramos del desierto. Yo he oído gente, aún pastores, que han estado años, 2, 3, 4 años en el desierto. Y yo le doy gloria y gracias al Señor, porque nosotros entendimos sin que nos lo explicaran. Lo que entendimos fue que lo que Dios quería era que estuviéramos allí confiando en Él. Y cuando lo logramos hacer, empezamos a confiar en Él y dijimos nuestras palabras, esa fue mi declaración. Le dije, Señor, tú sabes que puedo ir a la tienda y pedir prestado, se los he dicho muchas veces. Tú sabes que puedo ir con mi familia y pedirle, pero no lo voy a hacer. Yo espero que tú me ayudes. Tú tienes que hacer algo, Señor. Creo y confío en ti. Y fue la prueba todo ese día. Y al final del tiempo llegó la hora de la bendición. Y desde ahí nunca más hemos vuelto a padecer hambre ni necesidad. La libramos, salimos del desierto. ¿Sabe por qué? La clave está en creerle a Dios. La clave está en creerle a Dios. Y eso es lo que está hablando hoy Elías, mis hermanos. Él le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. El Señor le había dado una promesa, una palabra a Elías. Le dijo, no escaseará. Mire lo que dice. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Dios le había dado una promesa. Dios hoy nos está diciendo, no tengas temor, yo estoy contigo, yo te sacaré, yo te daré abundancia y sobreabundancia. Solo espera y confía. Él lo dijo, Él lo hará. Espera, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Tal vez sea al rato, tal vez sea mañana, tal vez en 8 días. No te desesperes, deja de quejarte. No te desesperes. Pronto está la salida. Está a creerle o no creerle, a decir, lo hago o no lo hago. Estás en tu derecho. Pero esa es la clave. ¿Sabe? El Señor le había dado esa palabra a Elías y por eso él la creyó. Él le creía y dijo, el Señor a mí me dijo, el Señor me dijo que no iba a escasear, así que no tengas temor. No tengas temor. Yo no tengo temor. Él me dijo, no va a escasear. Pero dependía de que ella, dependía, la vida de ella y de su hijo dependían de que si creían o no creían. A ese grado, hermanos, la vida de ellos dependía en creerle a Dios o no. Yo creo que es difícil, si tenemos el último bocado, dárselo a un desconocido, ¿no? De que lloren en su casa a que lloren en la mía, decimos. Imagínense. Es ahí donde no podemos pensar como el mundo piensa. Amén. Ya ve que no podemos pensar como el mundo piensa. No nos conviene. Debemos pensar diferente y decir, pues Señor, si tú dijiste, yo creo y lo voy a hacer. Y cuando esta mujer le da primero, yo creo que su hijo lloró o se quedó viendo como, mamá, ¿prefieres a este hombre que a mí? Dárselo a él, y nosotros dijiste que nos íbamos a morir. Entonces cuando se la da, se activó la bendición. Se activó y la harina empezó y el aceite empezó y no menguó y comieron muchos días. Ahí está la abundancia. Amén. ¿Cuándo se activa la abundancia? Cuando le crees al Señor, cuando haces algo, cuando le obedeces y actúas para recibir la bendición. Amén.